caray! ¿Qué pasó el día de hoy? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo Tenemos, estamos? bueno, al mismísimo Corona Trooper en persona hoy, esta noche, fíjese, de lujo, este miércoles de lujo. Entonces tenemos, aparte de los invitadazos que tenemos, Doc, de toda América Latina, expertos en el manejo de trastorno por déficit de atención, hoy nos acompaña el mismísimo defensor de todos los niños contra el coronavirus. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Juan Carlos? ¿Qué dices? Todo bien, Doc, todavía cuidándonos. Ahorita no tenemos cubrebocas porque estoy solo, ¿no? Pero por lo regular traigo mi cubrebocas para salir a la calle, para estar con otras personas, mi cubrebocas y mis lentes para no tocarme la cara. Sí, yo porque no me tomé mi medicamento, ya ando un poco hiperactivo, pero gracias a Dios tenemos un super panel que nos van a explicar y decir qué está pasando. Y en esto quiero presentarles a un gran panel de expertos, amigos desde hace muchos años, y directamente desde Buenos Aires a una de las mejores psiquiatras infantiles que conocemos en Latinoamérica. Andrea, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Lalo? ¿Cómo están? ¿Cómo están con todos los amigos de Latinoamérica? Muchas gracias por esta invitación. No, a ti es un honor tenerte aquí. Muchas gracias. Y compartir esto, digo, queremos tener a Andrea para hablar también mucho de las comorbilidades del TDA y también queremos tocar el punto de los papás con una amiga mía muy entrañable desde Brasil, desde Río de Janeiro, donde tuvimos un encuentro. Ian, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Un placer muy grande estar aquí esta noche con estos grandes amigos que tengo a mucho tiempo. Muchas gracias. Y bueno, un famosísimo neurólogo boliviano, ¿no? Roger, ¿cómo estás? Doctor Juan Carlos, un placer para mí poder compartir esta noche con ustedes algunas palabras referentes a este tema tan importante como es el TDAH en Latinoamérica. Gracias por la invitación. Y más, fíjate que y falta Lino Palacios, que ahorita va a entrar, nos dijo que va un poco retrasado. Retrasado. Pero porque estamos atrasado. También retrasado, no nos digas. Pero fíjense que estamos viviendo momentos de la pandemia diferentes, y ahorita lo estamos platicando, y creo que compartirlo es muy interesante. Y saber si los niños con trastorno por déficit de atención y los adolescentes que le están pasando muy difícil, están pasando por las mismas situaciones y las acciones que están tomando en cada uno de los países para lograr mejorar esto. Andy, yo quisiera preguntarte de inicio, ¿cómo le están pasando allá los chavos con TDA? Y sobre todo, me decías ahorita que llevan 4 meses sin clases, ¿y qué tantas comorbilidades de ansiedad están viendo ustedes en estos chavos? Bueno, ¿qué tal, Lalo? Mira, acá hubieron 2 situaciones distintas con los niños con TDAH. En un primer momento, nosotros hemos visto que la situación de estrés en relación a lo escolar, como no estaban yendo a la escuela y no tenían la misma exigencia, estaban mejor en sus casas. Pero a lo largo del paso del tiempo, nosotros ahora el 17 de agosto vamos a cumplir ya 5 meses de estar dentro de casa con los niños, desde el 17 o el 15 de marzo que los niños no van a la escuela, y recuerden que estamos en el cono sur, lo cual hace que nuestros niños están en plena etapa escolar. La realidad es que lo que estamos viendo es que estos niños se están poniendo muchísimo más irritables. Los padres vienen refiriendo que aumentemos los fármacos porque los ven agresivos, irritables, explosivos, mucho más desafiantes, y por momentos algunos han empezado a expresar lo que es el trastorno de ansiedad generalizado como una comorbilidad que estaba seguramente latente y que esta situación de estrés ha hecho que se exprese. Ok. Ian, en Brasil, ¿cómo están viviendo los papás de esta situación? Antes de todo, quiero pedir mis disculpas porque voy a hablar portuñol. Creo que si hablo portugués es más difícil para todas las personas de la América Latina. Pero voy a intentar hablar con que yo tengo aprendido a cabo de los años con ustedes, mis amigos de América Latina. Entonces, en Brasil,
la situación es muy parecida, ¿no? Estamos todos en casa, los chicos, los niños, los adolescentes, las familias están casi todo el tiempo en situación de confinamiento, las escuelas están cerradas, portanto, as crianças, os chicos estão muito ansiosos e todas as famílias estão muito nerviosas. Ao mesmo tempo, agora estamos passando para uma nova etapa que não podemos ainda trabalhar e estar nas calles todo o tempo, pero as pessoas já estão caminhando por las calles, las tiendas estão abertas novamente, pero estamos todos usando mascarilhas todo o tempo. É lei em Brasil que todos usem. Pero o que observamos é que se as pessoas com TDAH já têm muitos problemas para lidar com a questão de foco, de atenção, de sustentação, né, de prioridades e das coisas que tem que fazer no dia a dia, agora está muito pior, né? Independente de las comorbilidades que os niños e os adolescentes podem ter com transtorno de ansiedade e outras coisas mais, evidentemente que estamos vendo agora que está tudo muito pior. Até aqueles que não têm transtorno de ansiedade e comorbilidade estão muito mal, porque a situação é de muito estresse para todos. Ok. Mi estimado Roger, ¿cómo estamos en Bolivia? ¿Y qué tan difícil, Roger, está haciendo en Bolivia, por ejemplo, conseguir los medicamentos? ¿Han tenido desabasto de medicamentos para el trastorno por déficit de atención? Porque en México hemos empezado a tener problemas en el abasto de algunos de los medicamentos, lo cual complica aparte el tratamiento. Efectivamente, ahí va, ¿no, doctor? Precisamente a esa situación, ¿no? Aquí en Bolivia, más allá de los aditamentos que han comentado muy bien las doctoras, que obviamente se replican aquí en mi país, estamos con el problema de los medicamentos. El metilfenidato, que de hecho es la única sustancia activa que nosotros tenemos para el tema del TDAH aquí en Bolivia, registrada, pues está escaseando y ya de hecho muchos papás me han llamado y por lo tanto estamos con muchas dificultades para poder manejar a estos pacientes en función de esta realidad. Pero añado dos situaciones adicionales que mi país está pasando, ¿no? Como ustedes saben, pues el tema social en mi país últimamente, en el último año, ha sido bastante complejo, ¿no? Recientemente se ha añadido un tema social político grave que está generando mayores dificultades, ¿no? El gobierno aquí en Bolivia ha clausurado el año escolar, ¿no? Mal que bien, las clases en línea tenían algún beneficio. Evidentemente hay pros y contras ahí, pero creo que es uno de los pocos países en Sudamérica en los cuales, y en Latinoamérica en realidad, en los cuales el año escolar se ha clausurado, recordando que el año escolar en Bolivia empieza en febrero y termina en noviembre, inicios de diciembre, ¿no? Obviamente son 4 meses, casi 5 que todavía faltan, pero bueno, el gobierno decidió aquello, evidentemente tiene sus razones, pero esto conlleva mayores dificultades para nosotros en muchos sentidos, ¿no? Y obviamente, sumado a todo lo que ustedes comentaban, tenemos estos dos elementos adicionales que hacen un poco más complejo el tema del manejo del TDAH. Oigan, y fíjense que, primero que nada, muchas gracias por aceptar la invitación. Es un gusto poder tenerla a todos ustedes acá en el panel. Es un honor, de verdad, poder contar con todas estas, la presencia de todos ustedes, que la realidad es que, lo comentábamos con el doctor Barragán, qué gusto poderlos tener y qué gusto poder transmitir para toda Latinoamérica. Acá en México vivimos una situación evidentemente muy similar a todos sus países, pero quisiéramos saber, ¿no? Si ustedes consideran que esta parte del confinamiento durante la pandemia, el tener a los niños en casa durante la pandemia, y principalmente a los pacientes con trastorno por déficit de atención, sería dar un paso atrás. Si han visto que los pacientes con déficit de atención les ha costado mucho más trabajo el poder sobrellevar este tiempo en casa,
¿Qué estrategias han utilizado? ¿Qué ha pasado con sus medicamentos? ¿Cómo lo han logrado? ¿Cómo ha logrado llevar el seguimiento de los niños a través de videollamadas, de videoconsultas, de medicina a distancia? ¿Cómo es que han logrado el poder llevar este control de los niños durante este periodo de pandemia? Andrea, no sé si nos quieras comentar algo al respecto. Sí, tengamos en cuenta que una cosa es la situación de las grandes ciudades en nuestros países y otras cosas son de lugares que tienen mayores dificultades de conectividad. En general, lo que tiene que ver con aquellos que tienen conectividad, hemos seguido con videollamadas a través de Zoom o plataformas de telemedicina. Rápidamente en la Argentina se ha instaurado la idea de la telemedicina, incluso los hospitales públicos han instaurado también el intento de hacer esto con bastante éxito. El problema es que no todas las personas tienen una buena conectividad en nuestro país y hay lugares, como lugares más marginales, donde la gente cuenta con la conectividad de su celular y que su carga de conectividad se agota durante el mes porque lo tienen limitado por una cuestión de costos. Lo que yo he visto en mi práctica es que, como les decía hace un rato, estoy medicando muchas veces la pandemia. La gente se olvida que un niño con TDAH no solo necesita de la medicación, sino que el contexto de la escuela es muy estructurador, es muy organizador. Al perder la escuela y al tener la libertad eventualmente de conectarse o no, de prestar atención o no, que aparte el Zoom o estas plataformas donde hay tantos niños, en mi parecer, son sumamente, están en contra de la concentración. Estos niños se dispersan muchísimo más. No hay nadie que esté siguiéndolos uno a uno. Y la verdad que lo que hemos visto es que para mi gusto ha habido un retroceso importante en su performance académica en estos niños. Más allá de que la carga académica no es la misma, la presencial, que la vía online para estos niños ni para ninguno. ¿Qué decías, Andrea? No, sí, la verdad es que la atención es muy difícil, sobre todo para el niño hiperactivo, impulsivo. Creo que se ha vuelto muy difícil. Y otra cosa interesante es que los papás también se han dado cuenta en muchos casos de lo que en realidad tienen sus hijos, ¿no? Y hay una necesidad de repente, como tú decías, de aumentarle la dosis porque ya no lo tolero. ¿Qué tanto, Ian, ustedes en Brasil están teniendo los papás, un gran grupo de papás siente esto? Otra cosa interesante que les ha pasado a ustedes es muchos de los niños que tenían terapia dejaron de llevar su terapia. Ya no pueden salir, no pueden llevar la terapia y no la están tomando en línea. ¿Cómo se está resolviendo este tema en sus países? Ian. No. En Brasil, estamos intentando ajustar las expectativas con la realidad. Na verdade, não é possível controlar todas as variáveis que estão involucradas em los sintomas, em sintomatologia de TDAH. Como dije Andrea, e eu creio que está totalmente correta, estes niños, estes papais, estes adolescentes estão tendo que enfrentar, né, to face, in English we say, dificuldades que não são fáceis de se resolver. O que nossas instruções para estas famílias é que, antes de todo, tenham uma perspectiva realística do problema. Não há como chicos com TDAH ou sem TDAH aprender como se aprende na escola. Eu, personalmente, digo que casa não é escola, escola não é casa, madre não é maestra, maestra não é madre. Então, neste momento, aqueles que podem ter acesso à internet, à computadora, porque temos este problema muito grande na América Latina, nem todas as pessoas têm acesso, né, à conectividade, porque as classes sociais são muito diferentes. Então, dentro de lo que
podemos hacer. Estamos intentando oferecer a estas famílias suporte emocional, né? E deixar claro, muito transparente, que estamos passando por momentos muito difíceis para todo o mundo e que essas dificuldades não poderão ser milagrosamente resolvidas de um momento para outro. Então, que os chicos estão em casa, as madres estão se quedando loucas, os padres também, né? A família está toda com muitos problemas. Nossas instruções é para falar, dialogar, charlar muito a família, ter um ponto que chamamos em português, chamamos ponto de convergência, onde uno e outros vão fazer pequenas concessões para que a família pueda passar por esta pandemia com o mínimo de tranquilidade. Pero não há milagros nesta hora. Há que enfrentar as dificuldades. É muito difícil. Claro, y fíjese, Doc, y a todo nuestro panel, que evidentemente a todos nos tomó por sorpresa esta situación de tener que llegar a confinamiento, ¿no? Nadie se lo esperaba, nadie estaba preparado para las clases en línea, nadie estaba preparado para que los pacientes dejaran de acudir al consultorio. Como decía el doctor, nosotros en un ejercicio que hicimos con nuestros pacientes, prácticamente el 80% de los pacientes abandonaron las terapias que tenían ya con la parte de psicología y psicopedagogía. Roger, ¿qué tan difícil ha sido para ti como neurólogo pediatra que ya tienes establecidos tratamientos, seguimientos con tus pacientes, ahora llevarlos a cabo bajo las situaciones de confinamiento para asegurar la sana distancia con tus niños? Sí, precisamente en Bolivia, lo que comentaban en el tema de la migración hacia la telemedicina ha tenido aristas un poco más complejas que en el resto de los países por el hecho de la conectividad, ¿no? Hay menor cantidad de personas que tienen el acceso al Internet en primera instancia y por ende, pues los profesionales en salud, el equipo de apoyo que tenemos en el tema de psicología, psicopedagogía y demás, equipo de apoyo, pues ha tenido una difícil conversión hacia la telemedicina. De hecho, hace poco hicimos un taller sobre ese tema, ¿no? Impulsando a este tipo de profesionales a que empiecen a hacer la telemedicina que era tan necesaria. Obviamente se está logrando de a poco, pero evidentemente hay otra realidad muy relevante acá en La Paz, por lo menos, y en realidad en todo mi país. Somos muy pocos neuropediatras, ¿no? Somos en La Paz, para 3 millones de habitantes, somos 4 neuropediatras, entonces imagínense esa cantidad. Hemos tenido nosotros como neuropediatras y mis colegas maximizar esfuerzos, ¿no? Porque hemos tenido que contestar las llamadas, hacer telemedicina. Recuerdo una mamá que me llamó a la 1:30 de la mañana para el tema de que su niño se había descontrolado, era un niño comórbido, ¿no? De TDAH más datos de ansiedad y trastornos de adaptación. Entonces, fue realmente todo este tiempo ha sido dificultoso y hemos tenido que maximizar aquello. Recientemente hemos abierto el tema de telemedicina también en la especialidad y estamos trabajando en ese aspecto para poder generalizar más esta situación, pero reitero, se hace complicado, se hace difícil. Ya el equipo de terapeutas que tenemos ya está trabajando también en el tema del apoyo que necesitamos. Si bien hay cierto tipo de terapeutas que todavía no logran esa conexión que se quiere, pero definitivamente ha habido un descontrol, ¿no? Y en el sentido de la familia misma, como comentaban, pues para las familias es un drama, ¿no? Me he encontrado, ahora que hemos salido nosotros de cuarentena rígida hace unas semanas, me he encontrado con niños que definitivamente dejaron de tomar el medicamento, ¿no? Dejaron de tomar el medicamento. Afortunadamente, en un pequeño porcentaje de ellos no pasó mucho. Yo contrasto mucho esta experiencia que tengo con un estudio que estaba leyendo sobre el tema de COVID y TDAH, ¿no? Que lo hicieron en Francia. Contrariamente a lo que nosotros vemos aquí en Latinoamérica, en Francia les fue bien las primeras semanas a los niños. De hecho, han reforzado su bienestar aparentemente, y el tema de la familia, pero evidentemente es otra realidad, ¿no? Quizás eso tiene mucho que ver con los niños de niveles altos aquí en Bolivia, que he visto que no han tenido muchas dificultades, ¿no? A diferencia de otros niños de otros niveles sociales.
Pero fíjate, algo que nos ha pasado en México es que muchos papás decidieron suspender la medicación. En algunos casos por cuestiones económicas, en otros casos porque dijeron, bueno, ya no está en clases como siempre lo hacían, entonces pues ahora así me lo aviento, ¿no? ¿Qué tanto les ha pasado esto? ¿Qué tanto ustedes recomiendan? El último consenso de la Liga Internacional contra el TDA ha propuesto que no se suspendan ni los medicamentos, ni siquiera aquellos niños que lo tomaban una semana y luego entre semana lo dejaban de tomar. ¿Y qué tanto vale la pena seguir el tratamiento, no por la escuela, sino por la cuestión conductual, Andy? Mira, yo creo que es fundamental. Yo siempre digo que el TDAH no se toma vacaciones ni fines de semana. Y hace ya muchos años que yo vengo trabajando con mis pacientes que tienen que recibir la medicación independientemente si están en clases o no están en clases. La realidad es que acá es difícil saber cuántos han abandonado porque yo sé que me piden muchas recetas de aquellos que siguen. Ahora, me voy a enterar cuando vuelva después de la cuarentena o después de este aislamiento, quiénes lo han abandonado, porque si no piden receta y no tienen consulta, pierdo el control de si siguen tomándolo o no. La realidad es que lo que yo noto es que, al revés de lo que uno había esperado, los padres, como toman conciencia de la dificultad severa, primero de que no saben todo, sus hijos no saben todo lo que ellos creían, tienen muchos menos aprendizajes de los que ellos consideraban y están viviendo día a día la dispersión, la inquietud y la irritabilidad, con lo cual, en mi experiencia es que vienen pidiendo más recetas de lo común. No, por suerte no ha habido desabastecimiento en la Argentina de fármaco aún, pero la realidad es que todavía la gente se restringe en otras cosas, pero el medicamento no dejaron de dárselo a los niños. Hay como cierta conciencia de que se lo tienen que dar todos los días. Oye, Andy, ¿y qué tanto en esta agudización o en esta presencia de ansiedad has tenido que dar otro medicamento para esta comorbilidad o solamente has ajustado el medicamento para TDA más estrategias en la casa? Yo lo que he hecho lo que yo he hecho, perdón, es ajustar estrategias en la casa, normalizar las situaciones de ansiedad y eventualmente incluir, si se puede, terapia cognitiva conductual para la cuestión de la ansiedad. Tú sabes que hay algunos reportes ahora incluso que el metilfenidato mejoraría la ansiedad en aquellos niños que tienen la comorbilidad ansiosa, con lo cual yo lo he mantenido y eventualmente lo que sumé fue aripiprazol o risperidona, no por la ansiedad, sino por las cuestiones de impulsividad conductual y de una hiperactividad que no cedía con metilfenidato o con atomoxetina, que es lo que tengo acá. Ian. Como sabes, yo no soy psiquiatra ni neuróloga, soy psicóloga, soy neuropsicóloga. Entonces, que sé muchas cosas sobre medicación para TDAH, porque soy la presidenta de la Asociación Brasileña de Déficit de Atención y trabajo todo el tiempo con la psiquiatría brasileña. Entonces, que tengo acompanhado o comportamento de los médicos, de los pacientes, también mi oficina de trabajo. O que pasa es que las personas, la mayoría de las personas no suspendieron la medicación de sus hijos. La grande parte de los médicos permanecieron, se quedaron manteniendo la prescripción de metilfenidato y dexalisanfetamina. O que pasa es que las personas suspendieron la terapia, porque la terapia online para chicos, niños y adolescentes es muy difícil, en todos los sentidos, porque la abordaje, la proximidad que es necesaria para esta interacción no se hace tan eficaz. Y além de esto, hubo ahí un problema con Ian en la comunicación. ¿Sí nos seguimos escuchando? Sí. No.
Bueno, a ver, ok. Roger, tú sigue y ahorita que se conecte Ian. Fíjate, Roger, antes, para hacerte una pregunta muy puntual, fíjate que parte de las recomendaciones, ¿no? De los expertos europeos, ¿no? En déficit de atención, que te decían esta parte de el medicamento para déficit de atención tiene que continuar a lo largo del confinamiento. Lo habíamos ya debatido con el doctor Barragán en la situación de no suspender el medicamento, inclusive los fines de semana, no dar vacaciones de fines de semana, porque evidentemente los niños están pasando todavía, ¿no? Los que están en este proceso de confinamiento, en un proceso complicado, ¿no? Que les está enseñando muchas situaciones, pero que les está obligando precisamente a interrumpir sus actividades cotidianas. ¿Cómo te ha ido con esto, Roger? ¿Con el medicamento? ¿Qué herramientas has establecido? ¿Has mantenido el medicamento durante el confinamiento? ¿Cuál ha sido tu estrategia para poder mantener a los niños lo más regulado posible? Bueno, pues ahí sí surgen algunas estrategias que hemos podido idear porque primeramente sí hemos tenido la dificultad, como comentaba en mi intervención anterior, en el tema de la medicación, pero como comentaban las doctoras anteriormente, hay algunos papás que son bastante conscientes, ¿no? Incluso como comentarles que se idearon y llegaron hasta mi casa, ¿no? Para recabar la receta del medicamento, siendo que teníamos una salida a la semana, ¿no? Una salida a la semana por persona. Ellos aprovechaban su salida para hacer las cosas que tenían que hacer, obviamente, abastecerse y también venir a abastecerse de medicamento. No tengo infinidad de historias en las cuales los papás hemos tenido que tratar de hacer malabares en ese tema para poder otorgarles la receta. Pero evidentemente en la gran mayoría de los pacientes eso no ha podido suceder y hemos tenido las dificultades que comentaba con el consiguiente descontrol. Definitivamente los papás a través de llamadas y demás, que ha sido mi única herramienta, lamentablemente, por ahora, hemos podido de cierta forma paliar estos aspectos que estamos comentando, ¿no? Sin embargo, ahora, reitero, estoy chocando con el tema del desabastecimiento. De hecho, les soy sincero, estoy planeando, estoy buscando una autorización del gobierno para personalmente viajar a Chile o Argentina para recabar el medicamento, porque comprarlo. Yo ya he hecho un contacto en Chile para este tema con la amiga Silvia Marca, que ustedes también la conocen, la doctora, para ese tema, porque definitivamente si no sucede esto, seguramente se me van a descontrolar los niños por acá, ¿no? Y eso he estado viendo y estamos en ese tema, ¿no? Trabajando para poder ver esta situación. Oye, Andy, decías tú que le ayudas a los papás a organizar, y hay muchos papás que nos están viendo y agradecemos a toda la comunidad que nos está viendo y mandando preguntas. Pero si yo soy un papá y digo, bueno, ¿cómo empiezo a organizarme? ¿Cómo le hago para bajar la ansiedad? ¿Tú qué tips o qué estrategias nos podrías dar, independientemente de dar el tratamiento farmacológico? Y dos es, porque hay algunas preguntas por ahí, salió un artículo hace poco de la OMS hablando sobre metilfenidato y algunas de las situaciones que podría provocar, y esto ha generado que muchos papás estén angustiados, ¿no? Lisdexanfetamina, ¿no? Que tenemos en varios países latinoamericanos, no ha tenido esto, no tiene estas situaciones, lo seguimos viendo con Omega, no muy seguro, pero ahora metilfenidato tiene esto. ¿Tú qué piensas y qué estrategias das? Bien, yo las primeras estrategias que di cuando empezó este aislamiento es que en lo posible desarrollaran un esquema de lunes a viernes de organización en la casa, donde el tiempo de escuela sea un determinado tiempo que esté pautado previamente, que los padres se tomen ese tiempo para estar al lado de sus niños y no para estar haciendo teletrabajo, porque en realidad muchos papás lo que intentaban era que mientras los niños hacían la escuela a distancia, ellos hacían el teletrabajo. La realidad es que estos niños necesitaban de la apoyatura de sus padres al lado para poder seguir. Entonces, lo primero que les planteé es que hicieran un organigrama semanal y que por el otro lado vayan pactando actividades cada 3 o 4 días en calendarios o en agendas que pongan visualmente a los niños, porque la realidad es que esta pandemia o este aislamiento no sabemos cuál es el día del final, o sea, no sabemos cuándo va a terminar en mi país. Esto genera un alto nivel de ansiedad y de una sensación
que sabemos que a los niños con TDAH el no saber qué va a venir después o cuándo se va a terminar los llena de ansiedad y de inquietud. Entonces, lo que yo planteé básicamente fue eso, y a medida que el aislamiento avanzó, los padres fueron abandonando y volvimos a tener que retomar esto como la organización del día en la casa, porque como todos sabemos, estas cosas con el tiempo se van perdiendo. El artículo de la OMS, estas observaciones de la OMS empezaron a circular en nuestro país también. La realidad es que todo esto en mi país, y como ustedes saben, no es nuevo. Nosotros tenemos grandes detractores de la medicación en la Argentina, que son profesionales de la salud mental, básicamente psicólogos de una línea más psicodinámica o psicoanalítica. Y en este sentido estamos acostumbrados a estos embates de la prensa incluso, y trabajamos mucho con la evidencia que está a favor. En los más de 25 años que llevo trabajando con metilfenidato, yo lo que planteamos siempre es cuál es la evidencia a favor, qué dicen las investigaciones, para tratar y pedir todos aquellos estudios que a ellos los tranquilicen. Sabemos que no es de rutina pedir el electrocardiograma, pero a los papás los tranquiliza, y yo creo que es una manera de generar cierto nivel de bajar la ansiedad familiar, pedir una rutina de sangre anual. Esto tranquiliza. Ian se cortó, nos estabas comentando, y aprovechar lo mismo que le preguntaba a Andy, tú que tienes toda esta asociación de papás, ¿cómo has visto esta situación del metilfenidato y qué tanto se adhieren a las estrategias que uno les indica? No, ahora no tenemos o impacto del cuestionamiento sobre metilfenidato en Brasil. Há cerca de alguns anos, tuvimos que fazer enfrentamento muito grande com esses grupos que a Andrea acabou de dizer, que são os psicólogos, os psicanalistas, especialmente aqueles que trabalham em uma linha mais psicodinâmica, todo o tempo falando que o TDAH não existe, não há TDAH, que o metilfenidato traz muito malas consequências, mas agora não estamos enfrentando este problema. Isto é praticamente, não posso dizer que está resolvido, mas é problema muito pequeno para nós outros. A associação que sou a presidenta, a Associação Brasileira de Déficit de Atenção, que é uma associação sem fins de lucro, que trabalha por la conscientização de TDAH em todo o Brasil, ha logrado espaço muito grande de legitimação do diagnóstico do TDAH e do tratamento medicamentoso. Pero lo mais importante dizer é que, como dije muito bem, Andrea, minha amiga, é que estas famílias, principalmente, necessitam do que chamamos em terapia cognitivo-comportamental de estruturação externa, né? Que é o que a Andrea disse, como sendo a ter organograma, há uma rotina que precisa ser respeitada, mas isto tudo é muito importante, especialmente agora que estão todos sem referência, sem saber como serão os desdobramentos da pandemia. Pero eu insisto em falar em la necessidade de charlar, de hablar con tus hijos, porque la respuesta cognitiva depende mucho de las respuestas psicológicas y emocionales. Todos esos niños están sufriendo. Entonces, la concentración se queda muy peor, ¿no? Si no podemos ofrecer a ellos algún continente afectivo, alguna respuesta, não para as soluções do mundo, porque nós outros não temos, nenhum de nós temos, mas respostas que possam dizer, chicos, vai passar, todo pasa. Roger, fíjate que, y ahorita nosotros estamos trabajando todavía en un reporte que estamos realizando para poder comentar algunas estrategias que hemos llevado a cabo en cuanto a telemedicina, ¿no? Y veíamos algunas guías, por ejemplo, CADRA, ¿no?
que es una guía importante para nosotros en la parte de Norteamérica, donde decía, y hay 4 puntos fundamentales, Roger, y no sé qué te parezca, pero la parte del sueño, ¿no? Que es preservación del sueño, higiene de sueño, el despertar, ¿no? El despertar con energía y estructurar el día, ¿no? Que ellos te decían, ¿sabes qué? Cadra te pone incluso algunas tablas para poder estructurar qué es lo que voy a realizar a lo largo del día y qué es lo que espero que tú hagas durante el día, ¿no? Como niño y como miembro de la familia. Tiempo de diversión, que es importante durante el tiempo de confinamiento que estamos viviendo. Y por último, el tiempo de ejercicio. ¿Qué te parecen estas estrategias para seguir? No, y te faltó una cosa bien interesante. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El uso de tabletas y celulares. Nos dicen todo, te van todas las preguntas ahorita, Roger, ahí te haces bolas. Ahí te haces bolas. Yo estoy jugando aquí un rato. Hay 40 preguntas aquí que dicen, ¿qué opinas de que los niños ahorita con el tiempo de confinamiento han incrementado el uso de pantallas, de celulares, de tabletas de una manera, bueno, terrible, brutal? Terrible. Brutal. ¿Y qué tanto es recomendable? O sea, la liga, porque aquí, y saludos a Miriam, saludos a un montón de la gente de la liga, del ILAPET, de la Liga Latinoamericana para el TDA que tuvimos. ¿Cuáles deberían de ser las recomendaciones de este grupo latinoamericano de expertos sobre cuánto tiempo usar las tabletas? Ahí le aventamos la bolita a Roger. Ahí está. A Roger y a Jan, ¿no? Que nos digan. Que nos platiquen. Bueno, precisamente, ¿no? En ese nivel y a lo que comentaban, iba a añadir lo del el tema del ejercicio, ¿no? Esa fue una estrategia a todo lo que comentabas en el tema de que aquí utilizamos, porque yo vi aquella situación, ¿no? Y gran parte de los problemas que habíamos visto, bueno, parte de ellos en realidad tenía que ver con el tema del sedentarismo en el cual están cayendo los niños, el aumento del tema del peso y otros factores que están obligando evidentemente a tener mayores dificultades en este nivel, ¿no? Entonces, yo les recomendaba a los padres, ¿no? Un horario precisamente para ejercicio físico. De inicio, cuando la cuarentena era rígida, de forma conjunta, y bueno, cuando la cuarentena se abrió un poco y fue algo más dinámica, ya les pedí a los papás que precisamente mínimamente al día vayan a dar una vuelta con los hijos, ¿no? Mejor si es en algún tipo de ejercicio aeróbico, ¿no? Para poder mejorar este aspecto, porque sabemos muy bien y cada vez con mucho más fuerza el tema de la relación de ejercicio y cerebro, ¿no? Y evidentemente, bajo esa lógica, esta recomendación hemos visto que ha empezado a funcionar, ¿no? Incluso algunos papás que tenían el parque ahí solo, ¿no? Con las medidas de bioseguridad correspondientes y solamente ellos, les he recomendado que puedan ir allá, pasar en media hora, una hora al día allí y finalmente poder ver ese tema, ¿no? Por el lado del sueño, que es otro tema fundamental, ¿no? Recientemente revisaba un artículo en relación al cronotropismo, ¿no? La cronotropía y el tema de alteraciones conductuales y principalmente TDAH, ¿no? Es muy importante el tema, junto con el tema de la estructuración que comentaban, que de hecho entra ahí el tema del sueño, ¿no? Muy bien para poder ver el tema del horario, a qué hora dormir y a qué hora despertar, y en función de esa estructuración poder trabajar mejor, ¿no? Y evidentemente el tema del juego, bueno, para todas las edades, pero principalmente en edades de niños más pequeños, ¿no? El juego es otra cosa tan vital. A mí que me encanta el tema educativo y pedagógico también, adicionalmente, que soy un fanático de eso, ¿no? Yo he leído mucho acerca de juego y cerebro, ¿no? El cerebro funciona cuando se emociona, lo sabemos muy bien, y un niño se emociona mucho cuando juega, de hecho es el momento en el cual cuando más lo hace, y evidentemente esa era una recomendación adicional que definitivamente tenía que ir en el horario que los papás le recomendaban que tuvieran, ¿no? Pero a ver, vamos a preguntarle a Andy, a Ian, ¿no? Esta parte de que es tan intrigante en el uso de pantallas, porque evidentemente no solamente los niños fueron a confinamiento, hay que entender que los papás fueron también a confinamiento, que muchos papás se llevaron el trabajo a casa, ¿no? Y empezaron a estructurar el home office, ¿no? Como una situación habitual.
y que de alguna manera es cierto, por lo menos acá con nosotros, gran parte de los papás que están trabajando todavía en casa o están ocupando la parte de pantallas, de celulares, de tablets, los videojuegos, como un momento para que los niños puedan distraerse y ellos puedan trabajar. Ha sido como un escaparate para los papás el poderlos tener en mayor tiempo pantalla para poder aprovechar ese tiempo y poder trabajar. ¿Cuál ha sido la experiencia con ustedes, Andy y Ian? Sí, Recomendaciones. sí. Claro. En la Argentina y veníamos trabajando sobre cuántas horas por día y todos decimos, ¿no? 2 horas por día de pantalla. Ustedes saben que hay un estudio que salió, creo que para abril, entre una comparativa que hubo entre Italia y España, que demuestra que los niños italianos que tuvieron mayores posibilidades de salidas, que sus casas tienen más espacio al aire libre, han tenido menor tiempo de tabletas, de uso de tabletas, y han tenido una salida mejor de la pandemia a nivel emocional que los españoles, que estuvieron más recluidos y que sus hogares son más pequeños y sin espacios al aire libre. Con lo cual, pareciera que la paradoja de todo esto es que el tiempo afuera va en contra del tiempo de pantalla. Nosotros recomendamos que mientras que se pueda, se salga a la calle, que se los obligue. Nosotros encontramos que muchos niños incluso no quieren salir a la calle por miedo a contagiarse. La publicidad de nuestro sistema de salud hizo que todos los niños creyeran que detrás de cada puerta o ventana había un coronavirus, casi como la película de Monster Inc., ¿no? Donde uno abría y encontraba el coronavirus. Y estamos haciendo mucho hincapié con el gobierno pidiéndole que modifique, de hecho, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está modificando la publicidad para que los chicos se animen a salir. Nosotros seguimos diciendo que la tableta se utilice o la computadora para el estudio, pero que durante el día, si se puede, se utilicen otras variables de divertimento y que esta aparezca cuando aparece la noche, después del horario de diurno, donde, bueno, durante un rato se le vuelva a otorgar. Ian, tu experiencia con esto, si hay un incremento en el tiempo del uso de dispositivos electrónicos, el celular, Sí. la tablet, los Sí. videojuegos, ¿qué ha pasado? Sí, mucho. Hay un incremento de uso de la pantalla, de la computadora, por una razón muy especial. Los niños confinados en sus casas no tienen más ningún contacto social con sus amigos. Entonces, que la pantalla, la computadora, también ayuda mucho a mantener los lazos sociales, los lazos efectivos de estos chicos, de estos niños, de estos adolescentes. Los padres tienen dicho con muy frecuencia que ellos están muy angustiados, né? Sentem mucha falta de estar en la escuela, de estar junto daqueles que querem bem, de las maestras, de su vida. Como dije Andrea, estes niños estão muy tristes porque algo que es muy importante le fue restringido, que es la vida social, la vida afectiva, la interacción con el mundo. Entonces, que la pantalla también se presta a hacer esta conexión con este mundo que está psicológicamente perdido. Muchos padres, mesmo aqueles que pensam que o uso da computadora por muito tempo não é bueno, e eu particularmente penso que também não é, estão mais flexíveis, estão fazendo uma negociação maior com seus hijos, porque de alguma maneira isto tem permitido que eles tenham uma tranquilidade maior. Certamente que não tem que ter horário, né? Uma organização mínima, senão os chicos não vão viver, não vão brincar, se relacionar e estudar e outras coisas. Mas há que ser muito flexível agora, né? Nada é como antes. Aqui em Brasil, eu falo todo o tempo que estamos todos vivendo novo normal, né? Novo normal. Nada é normal agora. Então, que
las recomendaciones, como digo, es mantener una rutina, restringir, pero nada puede ser muy rígido ahora. Claro. Oye, Roger, y este punto que tocaba muy interesante, el aislamiento social, ¿no? Y la preocupación que empieza a existir de que los niños, del impacto que va a tener este aislamiento social y entre el miedo al coronavirus, ¿no? Que para eso está el Corona Trooper, para protegerlo, y el aislamiento social, este distanciamiento físico. ¿Cómo puedo ayudar? Ha habido un gran temor de los chavitos, ¿no? Y muchos papás están preguntando ahorita, ya mi hijo ya no quiere salir, ya se acostumbró a estar en la casa y ahora que lo quiero llevar, ¿qué hago para que salga? ¿Cómo le bajo esta ansiedad y cómo favorezco el fenómeno de acercamiento social? Sí, precisamente hace poco tuvimos una charla acerca de eso, ¿no? Con algunos psicólogos acá en Bolivia al respecto, y yo concuerdo con ellos en un aspecto, ¿no? No es aislamiento social, ahí tenemos que ver, es distanciamiento social, ¿no? Y ahí lo hemos entendido mal y precisamente eso nos ha traído problemas. Por eso mismo en eso recomendamos, no tenemos que aislarnos socialmente, tenemos que tratar de, y evidentemente las plataformas ahora, Zoom, Meet y otros han aparecido, y yo he recomendado precisamente a los papás que evidentemente los niños tengan contacto con sus amigos, ¿no? Con sus amigos a través de este tipo de plataformas para mejorar esta situación. Y evidentemente dejar de usar la palabra aislamiento social y utilizar el mejor término que es distanciamiento. Nos hemos distanciado, sí, pero no nos debemos aislar socialmente, ¿no? Y evidentemente en función de aquello hemos visto mejorías. Lo mismo con el tema familiar. Incluso yo lo he hecho como terapia, ¿no? Hacemos Zoom familiares cada fin de semana, precisamente para mantener ese relacionamiento, porque sabemos muy bien que nuestro cerebro es social, si no se alimenta de aquello, vamos a desarrollar problemas más adelante y en el mismo momento, en realidad, que nos van a traer dificultades. Entonces, en función de aquello y con lo que dije anteriormente, ¿no? El tema de empezar a salir con las medidas que corresponde, son elementos que definitivamente pueden coadyuvar para mejorar de forma significativa los problemas que vamos a tener más adelante. Los estudios en China, y yo estoy elaborando un estudio parecido en el tema una encuesta sencilla, ¿no? En relación a este tema, y sabemos que los datos y trastornos de ansiedad y demás se están incrementando, y de hecho hay muchos reportes, llamadas de atención de diferentes sociedades científicas a nivel de neurología, psiquiatría principalmente, que dicen que más adelante se nos viene una pandemia de problemas y trastornos neuropsiquiátricos, ¿no? Definitivamente ahí tenemos que ponerle énfasis y tratar de algún tipo de forma, con intervenciones incluso desde nuestro estado, que es lo que estamos planeando hacer, que nos ayuden a poder minimizar este tipo de impacto que seguramente va a haber más adelante. Y Doc, un poquito tocando esta parte, ¿no? De lo que decía Roger, una parte tan importante es que a final de cuentas, el paciente con trastorno por déficit de atención que se encuentra bajo un tratamiento farmacológico, terapias establecidas y demás, evidentemente el comportamiento en el confinamiento por COVID que estamos teniendo en el paciente con déficit de atención podría resultar incluso más complicado de lo que esperamos, ¿no? Hay que recordar algunas situaciones donde el paciente con déficit de atención podría estar más desorganizado, un poco más descontrolado, le costaría más trabajo incluso llevar a cabo todas las reglas de sana distancia, ¿no? De poderse mantener incluso con el cubrebocas, que de por sí lo tenemos como un problema importante, sobre todo en la parte preescolar y el inicio de la edad escolar. Y obviamente que el seguimiento, como lo hemos tocado en este punto, el seguimiento en el paciente con trastorno por déficit de atención debe de existir. O sea, debe de existir en el sentido de, si no puedo ir a la consulta presencial, sí tengo que tener un seguimiento de manera, como lo quieran llamar, de manera remota en la parte de videoconsultas, videollamadas, porque a final de cuentas, si el paciente sigue con el tratamiento, tengo que seguir evaluando, como lo hago en la consulta normalmente, la efectividad, la tolerabilidad, cualquier efecto adverso que pudiera tener su tratamiento. Entonces, creo que es importante para que la gente que nos está escuchando vea cómo
a final de cuentas, lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en Bolivia, lo que pasa en México con nosotros, nos ha obligado a tener que estructurar de alguna forma la manera de seguir a nuestros pacientes en estos momentos, pero que seguimos cuidando lo mismo, ¿no? La manera de comer, cómo ha aumentado de peso, que ha sido, y con el doctor Barragán tuvimos la oportunidad de estar estructurando actualmente un estudio donde nos decían las mamás, están comiendo demasiado, ¿no? Parece que la parte impulsiva ha llevado a los niños a comer mucho, ¿no? Tenemos un incremento de peso considerable que a final de cuentas también te obliga a tener algunos ajustes con la parte terapéutica de la parte de los tratamientos. Hemos tenido descontroles en la forma de dormir, lo cual es importante si queremos regular a estos niños, donde están durmiendo muy tarde y están despertando también tarde, ¿no? Entonces, toda esta disregulación, por decirlo de alguna forma, toda esta manera en la cual el confinamiento llegó a interrumpir las estructuras que ya tenemos en la vida cotidiana, de alguna manera nos han obligado también a nosotros a transformar la forma en la cual vamos siguiendo a los niños. Y creo que es algo global, como lo vemos, Doc, no sé qué le parezca, pero es algo que se ha extendido en toda América Latina, también en Estados Unidos, también en Canadá, porque se han ido generando estrategias para ir siguiendo a los niños de manera remota. No sé qué les parezca esta parte. Sí, definitivo. Y mira, se nos está acabando el tiempo, digo, y esta parte global creo que la hemos mejorado. Yo he aprendido a usar un montón de cosas que no sabía cómo se usaba, como el Zoom, ¿no? Y creo que ha mejorado y hemos ido mejorando, pero sí es muy importante poder estar en un seguimiento más constante que se nos ha ido. Y antes de terminar, quisiera tocar un tema indispensable, Andy, los adolescentes. Esos adolescentes que están en una gran frustración de un momento social total y que hoy están muy restringidos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hacemos cuando están tan retadores, pues mucho más, pues sí, no quieren acceder a nada, ¿no? ¿Cómo puedo ayudar en eso? Sí, me parece que es fundamental porque los adolescentes están en plena etapa de autonomía y este confinamiento los ha llevado a estar dentro de la casa con los padres, que son las figuras que menos quieren ellos compartir. Creemos que una de las cosas importantísimas es poder acercarse a ellos y decirles, yo te entiendo. Habitualmente los adultos nos acercamos a los adolescentes para decirles que lo que ellos sienten no es tan importante, que hay tragedias mucho mayores, que hay gente que no tiene para comer, que hay gente que se ha quedado sin trabajo y qué tanto tiene para quejarse él que tiene todo cubierto y que no trabaja y que está en su cuarto. Lo importante es poder decirle la verdad, que esto que vos sentís es verdad, tenés razón en sentirlo, validar sus sentimientos de enojo, de frustración. Muchos adolescentes están perdiendo su último año de escolaridad, están perdiendo sus rituales de cierre de la escuela y tienen que pasar a los ciclos superiores sin estos rituales. Entonces, para los adultos tal vez no sea una tragedia, pero para ellos sí lo es. Acercarnos y validar su sentimiento creo que es una de las cosas más importantes que va a permitir que se abran sin sentirse tan enjuiciados por los adultos. Excelente. Ian. Eu creio que há duas maneiras de pensar este problema de los adolescentes. Podemos pensar em duas perspectivas. Existem aqueles que estão aprendendo muito com a pandemia. Os adolescentes com TDAH, como nós sabemos, têm uma impulsividade muito grande, né? Uma dificuldade muito grande também de adiar, de esperar por a recompensa, né? Tem todo o tempo desejo de fazer coisas de diversão, de prazer, pero esta frustração que eles estão vivendo agora, para muitos deles está sendo um ensinamento muito importante, porque muitos neste momento que têm que se quedar em casa com seus padres, isto tem sido um elemento facilitador de uma proximidade maior e de uma charla, de uma conversação em família que não tinham antes. Há grandes descobertas também acontecendo. A pandemia trouxe a perspectiva de as pessoas poderem refletir sobre o que se passa, não com o mundo,
não com o coronavírus, mas com sua própria família, com seus próprios sentimentos. Obviamente que perderam muitas coisas, mas se ganha também. Se ganha um novo olhar, uma nova maneira de ver o mundo, um senso de responsabilidade maior. Então, o que decimos para os padres é que é hora de conscientização de todos. Antes de críticas, de acusações, de coisas malas sendo ditas, porque os adolescentes muitas vezes não têm um bom comportamento diante de situações como estas, é incentivá-lo, né, a crer que há muitas coisas boas, porque eles são aqueles que vão lidar com o futuro. O futuro está em suas mãos. Então, é muito importante que eles tenham este senso de responsabilidade. Creio que é possível. Soy una otimista. Claro, y fíjate que hay un comentario por ahí de Azucena, una colega de nosotros, ¿no? Que comentaba algo muy cierto, que la Organización Mundial de la Salud, y lo hemos platicado en otros foros, recomienda incluso, ¿no? El determinar más bien un aislamiento físico, más bien un aislamiento físico que un aislamiento social. Eso significa que sí tenemos que continuar fomentando, no sé, esta parte, Roger, Andrea, Ian, ¿qué les parezca? Sí seguir fomentando el hecho de que los niños continúen comunicándose con sus compañeros en casa, ¿no? Aprovechar estas plataformas virtuales que tenemos actualmente, y que se sigan comunicando, que sigan platicando el día al día, recordando que no es lo mismo la comunicación que tienen los niños con sus padres que los niños que tienen sus niños con sus pares, que es importante. Entonces, sí, creo que de alguna manera el fomentar este proceso de comunicación es importante. No sé qué les parezca esto. Bueno, sí. Yo, como comentaba, ¿no? Pues para mí ha sido muy importante ese tema y de hecho me ha funcionado, ¿no? Me ha funcionado en bajar mucho el estrés en muchos niveles a los niños y también a los adolescentes, nos dándoles su espacio. Creo que comentaban una palabra implícita en todas las intervenciones de las doctoras, flexibilidad, ¿no? Mucha flexibilidad en el tema de lo que nosotros estamos haciendo como papás, ¿no? Y principalmente al acercarse al adolescente. Ahí surge esa situación y creo que esa es una palabra clave, pero nuevamente, ¿no? Y creo que en el caso de los adolescentes es mucho más importante incluso el tema del relacionamiento con los pares, ¿no? Las adolescentes con las mejores amigas, los adolescentes entre amigos, evidentemente hay otro tipo de dinámica en esa relación que facilita y mejora la misma conducta de la niña, de la adolescente en este caso, ¿no? Y eso obviamente puede bajar, minimizar los riesgos sobre los cuales estamos comentando toda la noche y de esta forma, pues, facilitar el manejo de este tipo de pacientes y más en el tema del TDAH, ¿no? Incluso, y eso es importantísimo poder recalcar, este tipo de situación, ¿no? Incluso se debe extrapolar a niños que no tienen TDAH, ¿no? Que es otra cosa bastante importante a mencionar, ¿no? Que seguramente hay muchos papás que siguen la plataforma y que su niño no tiene TDAH, pero igualmente este tipo de recomendaciones creo que es muy importante recalcar que también podría muy bien ir para ellos. Sí, yo creo que lo interesante acá es transmitirles también que ellos son hoy, los adolescentes, son los futuros adultos muy prontamente y que ellos están construyendo su propia sociedad y que tienen la posibilidad de cambiar el sentido de esta sociedad por una sociedad más solidaria, que tenga en cuenta al otro, porque la realidad es que los niños y adolescentes tienen clara conciencia de que ellos posiblemente no sean víctimas de esto del COVID directamente, pero que son transmisores y que cuidándose están cuidando a sus mayores, a sus abuelos, a sus familiares. Me parece que es importantísimo en nuestros países, en Latinoamérica, donde tenemos tantas cuestiones sociales que circundan a nuestros pueblos, que les mostremos que ellos son los protagonistas de un futuro muy cercano y que con esto están pudiendo hacer un cambio de mentalidad, una sociedad más solidaria. Creo que esto podría ser una buena enseñanza también para ellos. Ian, no sé qué comentarios tengas al respecto. Un pequeño comentario.
creo que lo grande aprendizado es que ahora tenemos un nuevo paradigma para toda la humanidad. Nada después de la pandemia de COVID-19 será lo mismo. Entonces, que los adolescentes y los niños, y también nós, adultos, estamos todos tendo um grande importante aprendizado de como aprender a vivir, né? Temos que pensar na nova realidade. E esta acho que é uma oportunidade única de reflexionar, né, sobre qual é o nosso papel, né, na sociedade, na família. Creio que falar sobre isto com eles, incluso los terapeutas, los médicos, não somente as famílias, porque estes chicos com TDAH, estes niños, adolescentes, necessitam com certeza de estruturação, de terapia, de acompanhamento e de medicação, mas não isto também. É preciso reflexionar, né? Algo de muito importante está cambiando no mundo. Então, que não podemos deixar de falar e de traê-los para a realidade. Creio que é um momento também muito rico, né, de crescimento para todos eles. Pues muchísimas gracias, ha sido súper interesante, se nos ha ido el tiempo rapidísimo. Gracias a toda la gente por sus comentarios, Juan Carlos. Hay muchísimos comentarios. Pero bueno, trataremos de irlo resolviendo, hemos resuelto algunos. No, mis saludos, Doc, a Chile, a Perú, a Argentina, a Colombia, a Ecuador, a Bolivia, Venezuela, Rico, Guatemala, Puerto Rico, España. Nos han seguido de muchísimos lugares el día de hoy. Evidentemente, son mamás, es gente que le interesa, ¿no? Papás, gente que le interesa el poder vincular, el poder conocer, el poder saber la situación que se está viviendo actualmente en Latinoamérica, y esto ha sido fantástico porque de alguna manera aprendemos de todos ustedes de cómo se está manejando esto, y nos damos cuenta también, Doc, lo que hemos platicado siempre, Roger, Andrea, Ian, cómo somos pueblos hermanos, ¿no? Cómo todas las situaciones son similares, cómo tenemos que enfrentarnos a situaciones tan frecuentes, tan complejas de pronto, ¿no? Pero que a final de cuentas compartimos las mismas necesidades, las mismas limitaciones en muchos de los casos, y que a final de cuentas tenemos que irles dando solución a todos los problemas que nos van embargando poco a poco. Y yo quisiera pedirles conclusiones para toda nuestra gente y preguntarles 3 cosas a todos ustedes. La primera es, con este rompimiento escolar, ¿creen que los problemas de lectoescritura, o sea, estos niños que estaban en este proceso de consolidación de lectoescritura, van a tener más problemas? 2 es, estas dificultades sociales que están impactando en este proceso de los chavos con TDA y de todos nuestros niños, ¿van a modificar la historia natural del TDA que conocíamos? Y tercero es, si este es un momento ideal para restablecer otros procesos terapéuticos, como este juego que salió, el videojuego de Endeavor, para tratar a los niños con TDA a través de videojuegos o no. Y que nos den sus conclusiones, por favor. Roger, así nos vamos, Roger, y ya. Vale, va. Bueno, yo creo que ahí la respuesta va en función de la responsabilidad, y es evidentemente la conclusión, ¿no? Yo creo que es una de las conclusiones que puedo rescatar en el tema de la responsabilidad, y yo creo que hay que verlo como una oportunidad de los papás para lograr este tipo de situaciones. Estoy seguro que evidentemente si es que estos pequeñitos no tienen el compromiso y el apoyo, y es un reto para los papás, pero yo lo veo como una oportunidad definitivamente, ¿no? Para apoyar a estos pequeñitos que están en esta etapa de la lectoescritura. Evidentemente sí va a haber algún tipo de dificultad, ¿no? Pero si eso no sucede, pues, y el papá está allí, como deberíamos tener, porque reitero, ¿no? Y como comentaban, estamos en una nueva normalidad en la cual hay que maximizar los esfuerzos que hemos estado haciendo y que veníamos haciendo hace años como sociedad, como familia y demás. Ahora hay que hacerlo mucho más
por estos riesgos y amenazas que están cundiendo y que pueden generar mayores problemas más adelante. Creo que la misma reflexión y el análisis se puede extrapolar a los niños con TDAH. Ya en esta nueva normalidad, indudablemente esto que comentaba acerca de el Endeavor como juego que puede apoyar al tema este del TDAH, creo que tendrá que ser nomás una herramienta, ya que otra conclusión radica allí, ¿no? La flexibilidad que va a tener que existir en relación al uso de ciertos dispositivos, que en este caso sí pueden llegar a ser terapéuticos para mejorar este tipo de amenazas. Andrea, tus conclusiones, por favor, para poder ir finalizando este panel increíble y nuevamente muchas gracias a todos ustedes por estar acá con nosotros, a la gente que nos estuvo viendo, Doc, de todas partes de Latinoamérica, increíble que pudieran estar con nosotros y que pudieran escuchar esto. Muchos saludos les envían, es bien difícil el poder compartir tantos saludos y tantas preguntas, pero ahí van a quedar en nuestro panel y seguiremos trabajando respecto a ello y evidentemente estarán invitados más adelante a poder continuar con esta información. Andrea, tus conclusiones, por favor. Sí, yo creo que muchas cosas van a cambiar dentro del proceso del aprendizaje. También va a cambiar algunas modalidades de enseñanza. Nuestros docentes se han tenido que actualizar a la fuerza en nuestros países, así que esto me parece que bienvenido. Seguramente el proceso de lectoescritura va a tener en algunos niños que tengan mayor propensión a desarrollar una dislexia, posiblemente en los próximos años veamos una mayor incidencia y de esto se va a tener que encargar también la escuela. No sé si va a modificar el curso del TDAH, lo que sí sé es que por primera vez los padres han vivenciado en vivo las dificultades que el TDAH le trae a la escolaridad, al aprendizaje y a la conducta a las 24 horas de sus hijos. Así que yo creo que esto realmente ha sido una situación para concientizarlos, para empoderarlos, porque creo que ellos han sabido acercarse y buscar las instancias de ayuda, todos estos lugares de Facebook, de Instagram en vivo, ha hecho que los papás se acerquen y busquen recursos. Es impresionante la movida que se ha hecho en relación a esto, así que yo creo que esto genera realmente un cambio en el acercamiento de los padres y espero que cuando volvamos a la normalidad no nos olvidemos de estos aprendizajes que se han tenido que poner en funcionamiento en las casas todos estos días. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ian. Me gustaría de acrescentar algo ao que dije André, que es, no sabemos cuándo volveremos à normalidade e se volveremos à normalidade, pero ya sabemos, né, mas ya sabemos que todo será cambiado, nada será como antes, incluso o processo de aprendizagem. Todos nós estamos participando de estudos e de investigações para aprender como devemos fazer em casos novos de pandemia, porque agora temos Covid-19, não sabemos se teremos Covid-20, não sabemos se teremos uma segunda ola, a terceira ola, então que há toda uma preparação para lidar com a aprendizagem em situações específicas que podemos ter de novo. La realidad, por fin me gustaría de decir, que tenemos que seguir adelante. En este proceso todo de sufrimiento para todos nós, muchas cosas nuevas estão sendo colocadas em las investigações científicas que vão ser de muito gran valia para o futuro. Nosotros em Brasil, eu participo, estou em uma investigação com a Universidade Federal de Minas Gerais, com a Associação Psiquiátrica Brasileira e a associação que sou presidente, fazendo uma investigação sobre as relações de padres e filhos durante a pandemia com niños e adolescentes com TDAH, para podermos saber e descobrir como são as melhores ferramentas para enfrentamento de Covid-19 e outras possíveis pandemias. Muitas graças a meus amigos de América Latina, é com
Muy prazer, muito gusto vê-los, poder estar juntos novamente. Estava sentindo muita falta deste calor. E para terminar, me gostaria de dizer uma frase, nós outros dizemos em português, uma frase que meu amigo Eduardo Barragán, que está por detrás desta mascarilha, sempre me dije, especialmente quando hicimos o primeiro congresso de consenso de TDAH em Brasil. Ele me dizia, Yane, pela unidade da América Latina. Então, Barragán, muito obrigada por tua amizade, por tu carinho, Andréia, Roger, muito obrigado. Estamos aqui em Brasil, sempre de braços abertos e coração totalmente aberto para vocês. Muitas gracias. No, muito obrigado. Muchas gracias a todos. Se nos ha alargado un poco, una disculpa, pero pues está muy interesante. Agradecerles a todos ustedes por su tiempo. Para Ian ya son 2 horas más, ¿no? Para Andy también es 1 hora más. O sea, muchas gracias por estar aquí. Yo creo que la Liga Latinoamericana para el Estudio del TDA, y eso nos debe quedar a nosotros, debe retomar este proceso de información a los padres, decirles a los papás que entendemos que están desesperados, que están angustiados, que ha sido muy desgastante, pero que aquí estamos para ustedes, para que se comuniquen con nosotros y nos permitan acompañarlos en este camino y que sepan que sí hay muchas estrategias para seguir haciendo. Juan Carlos, muchísimas gracias. Nos invitamos la próxima semana, rapidísimo, la próxima semana vamos a hablar de autismo en Latinoamérica, cómo se está desarrollando. Un fuerte abrazo, gracias por todo, Juan Carlos. Mañana no se les olvide, vamos a hablar sobre síndrome de Lennox-Gastaut y nuevos tratamientos que han llegado a México precisamente, y cómo nos ha ido, ¿no? Con estos nuevos tratamientos, nuevos fármacos que hemos estado manejando. Síndrome de Lennox-Gastaut mañana por Cerebros en Desarrollo. Gracias, Andrea, Ian, Roger. Los queremos mucho. Saludos desde México. Muchos abrazos. Muy obrigado. Doctor Barragán, gracias. Muy obrigada. Muy obrigado. Gracias a todos. Un placer. Saludos. Gracias. Gracias.